Bien, nosotros habíamos visto la última clase teórica, vimos Spanning Tree, ¿sí? Habíamos visto que este protocolo me permite evitar los bucles en capa 2, algo, digamos, necesario de tener, pero a la hora, digamos, de enviar tráfico me genera problemas de rendimiento. Es más, me puede llegar a tumbar la red por una tormenta, por ejemplo, el concepto de tormenta de broadcast, que lo hemos hablado, que se empieza, digamos, a generar tanto tráfico que satura los enlaces, ¿sí? Tráfico de broadcast, ¿no es cierto? Es tráfico que va dirigido a todas las máquinas, y como hay un bucle, ese tráfico queda, perdón, queda dando vueltas en la red, ¿sí? Y digamos, en pocos segundos eh, llena los buffers de los equipos y satura los enlaces. Entonces, para evitar eso, tenemos el protocolo de Spanning Tree que, lógicamente, ese bucle lo va a romper, ¿sí? Va a armar un enlace del tipo árbol de expansión y va a dejar sin bucle la topología, sin bucles lógico, pero físicamente obviamente va a seguir estando conectado al cable a modo de redundancia por si en algún momento ese enlace lo necesitamos activar, ¿sí? Habíamos visto la lógica que estaba atrás del Spanning Tree, que había que elegir un switch raíz o un puente raíz, y en base a ese puente raíz que tenía el menor ID, elegir los demás switches debían elegir un puerto raíz, que era su puerto más rápido hacia el switch raíz. Y por último, dentro de cada segmento de red, dentro de cada LAN, teníamos que elegir un puerto designado. Todos los otros puertos quedaban como no designado o de reserva, ¿sí? Esa era la lógica atrás de este protocolo. Bueno, nosotros hasta acá hablamos intercambiadamente de puentes o bridge y conmutadores, ¿sí? Conmutador, digamos, es un caso especial de un puente donde tengo circuitos específicos para lo que es el forwarding o el reenvío de tramas a nivel de hardware, ¿sí? Antes de los computadores, los puentes lo trabajaban, o sea, eran dispositivos mucho más lentos, con solamente 2 puertos, como veíamos, por eso le llamábamos puente, porque pasaba de un segmento a otro las tramas. Pero una vez que empieza a avanzar lo que es la tecnología de los microcontroladores, de los microchips, se arman los circuitos integrados de aplicaciones específicas, que son los ASICs, donde se puede implementar directamente por hardware la conmutación a velocidad física, ¿sí? Entonces ahí yo puedo tener mucho más puertos y prácticamente tener en cada puerto conectado un dispositivo. Entonces ya funciona, digamos, como si fuera un enlace punto a punto entre una PC y el conmutador, ¿sí? O la PC de destino, porque todo se concentra en el conmutador a velocidad de cable y se puede conmutar a la velocidad que está el enlace, ¿sí? A 100 megabits, a 1 gigabit. Obviamente, dependiendo siempre del backplane, que se llama, del bus de comunicaciones que tiene el conmutador. ¿Sí? Entonces, una topología así, digamos, y poniendo un switch, hoy el precio, digamos el costo que tiene un conmutador es muy económico, pero en principio lo que se hacía era poner un conmutador, que era el equipo más costoso, y para ampliar la cantidad de puertos, la capacidad de conexión, se ponían los hubs, o se aprovechaban los hubs, los concentradores que ya tenía la organización, ya tenía la red. Entonces cambiábamos el dispositivo que estaba en el medio, poníamos un conmutador y obviamente mejoraba notablemente la eficiencia de la red. Con el abaratamiento, digamos, de los costos de los equipos, ya prácticamente el hub podíamos reemplazarlo todo por conmutador.
Entonces ponemos, no sé si acá hay alguna, bueno, seguramente más adelante hay alguna red donde sean todos conmutadores, ¿sí? Entonces podemos poner todos conmutadores, o este conmutador del medio ponerlo que sea de más puertos. Entonces podemos conectar directamente cada PC de manera directa al conmutador. Fíjense que acá habla de dominios de colisión, ¿sí? Los dominios de colisión es donde puede haber colisión, que era lo que explicábamos en la clase pasada. Esto que está marcado en línea punteada son los dominios de colisión, porque dentro de esa topología, con el hub, todavía puede existir colisiones, ¿sí? Por ejemplo, entre estas tres PC que están acá puede haber colisiones, entre estas tres puede haber colisiones. Esta, como está directamente al conmutador, digamos, si bien es un dominio de colisión, pero si esto está en modo full duplex, la colisión no existe ahí. Conceptualmente le seguimos llamando dominio de colisión, pero sabemos que realmente, como es la única PC conectada a ese puerto, no hay colisión. Bueno, ese concepto de conectar directamente cada PC a un computador se llama microsegmentación, ¿sí? ¿Por qué microsegmentación? Porque el segmento que antes tenía 3, 4, 10, 20, 100 PCs, ahora tiene una sola. Bueno, acá tienen redes, ¿no es cierto?, híbridas por la combinación de velocidades. Por ejemplo, un computador puede tener puertos de 100 megabits, todos PCs de 100 megabits, y puede tener algún hub conectado a 10 megabits, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí voy a tener diferentes velocidades, y también puedo tener diferentes interfaces. Fíjense que acá tengo 100 base TX, que era sería full duplex. Acuérdense, TX, acá full duplex. Al estar en full duplex no hay colisiones, y como es una sola PC, digamos, esto se puede conectar en full duplex sin el CCMA-CD, el algoritmo para compartir el medio. Y acá tengo el enlace rojo, que es fibra, ¿sí? Por ejemplo, un hub que está muy lejos, por ejemplo, para aprovecharlo, lo puedo conectar con fibra a 100 megabits, y del otro lado tener puertos de 100 base TX para las PC. ¿Cómo se ve un conmutador físicamente? Bueno, este sería un switch de los clásicos de la marca Cisco, de 24 puertos 10/100, ¿sí? O sea, son de ambas velocidades en UTP, y a su vez tiene dos puertos de alta velocidad, digamos, alta velocidad entre comillas, ¿no es cierto? Esto es un computador medio antiguo. Hoy 1000 base T, digamos que 1 gigabit es una velocidad estándar. Pero en ese momento, para ese tipo de computador, esos puertos eran los puertos que se conocen como puertos troncales, porque se pueden usar para conectar a otro computador. Entonces, los puertos de más baja velocidad, los de 24 puertos, se conectan a las PC, por ejemplo, y esto se podía conectar a otro switch, a otro computador, para extender la red. Fíjense acá, por ejemplo, la velocidad, ¿no es cierto? El que decíamos, la matriz de conmutación o el backplane del equipo, tiene que tener una velocidad para soportar la velocidad de todos los puertos. Entonces acá, si ustedes tienen dos puertos de 1000, que sería la velocidad más alta, más 24 puertos de 100, ¿sí? Por 2. ¿Por qué por 2? Porque es full duplex, ¿sí? Y de vuelta, necesitan una matriz de conmutación de 8800 megabits por segundo, ¿sí? Esa sería la velocidad que necesita conmutar este dispositivo. En realidad, generalmente las medidas también se toman en paquetes. Entonces, si yo tengo paquetes, por ejemplo, de 64 bytes, que sería el paquete más chico, el equipo también tendría que soportar 6,54 millones de paquetes por segundo, ¿sí? Esa es la capacidad que debería tener el equipo. 6,54 millones de paquetes por segundo. O sea, algo que a nivel de software no se podría hacer, ¿no es cierto? Por eso decimos, esto se hace
a la velocidad del cable, ¿sí? Con circuitos integrados específicos para esta aplicación. Bueno, el concepto de microsegmentación que ya dijimos, digamos, tener una PC por puerto del conmutador. Y acá a modo de ejemplo histórico de cómo fue evolucionando, decíamos en la primera etapa teníamos con coaxil, ¿se acuerdan? Cuando empezamos a estudiar Ethernet, con coaxil, algoritmos SMACD, esto es half duplex, o sea, está compartido el medio por todas estas estaciones. De ahí pasamos a esta fase 2, donde se cambió el cable coaxil por cable UTP y un hub o un concentrador. Sigue siendo half duplex, o sea, se sigue compartiendo el medio. Si bien parece que es independiente cada conexión de la PC al hub, digamos, físicamente esto lo único que hace es repetir lo que le llega por un puerto, repite por el resto, entonces no se puede ocupar en simultáneo 2 PC el mismo enlace. Y acá en la fase 3 sí, ya tenemos un conmutador, un switch, que puedo tener conexiones dedicadas al switch. Como esto ya tiene una lógica donde puedo almacenar las tramas y reenviarlas a la velocidad del cable, no tengo problema de hacer conexiones full duplex. Bueno, ¿qué características o tipos de conmutación se pueden hacer o hacen los switches actualmente? Digamos que puedo tener 4 variantes. La más común, la 1, que es el almacenamiento y reenvío, ¿sí? O sea, el equipo recibe una trama completa, la almacena, ejecuta la lógica que dijimos que hace un conmutador, que es fijarse la dirección de destino, si la busca en su tabla de direcciones MAC, si la trama, la MAC aparece, se fija en qué puerto tiene que reenviar esa trama y la reenvía. Y además con la dirección de origen agrega a la tabla MAC por el puerto en que entró la trama. ¿Sí? Toda esa lógica la habíamos visto, ¿se acuerdan? Con un diagramita de flujo. Bueno, eso es lo que hace un conmutador en almacenamiento y reenvío. Se llama almacenamiento y reenvío porque primero guarda la trama en el buffer completa, la almacena, analiza el CRC, comprueba y después hace toda la lógica para reenviarla. Después tengo 3 variantes más, que es cut and through o cut through, que sería método de corte, sería la traducción. El computador lo que hace es, apenas recibe la dirección MAC de destino, o sea, apenas lee la dirección MAC, a medida que va recibiendo la trama. Acuérdense que la trama tenía un preámbulo, ¿sí?, de 8 bytes, y después empezaba con la dirección de destino. Eso eran los primeros 6 bytes de la trama, después del preámbulo tengo la dirección de destino. Entonces, apenas leo esos primeros 6 bytes, yo ya tengo la dirección de destino, puedo con esos datos ir y buscar en la tabla, buscar su puerto de salida para esa dirección MAC y reenviar la trama. A medida que ya la voy recibiendo, la voy procesando y la voy reenviando. Por eso el método de corte es mucho más rápida la computación porque yo no tengo que almacenar toda la trama, calcularle el CRC y recién ahí hacerle el reenvío, sino que apenas leo los primeros 6 bytes ya empiezo a hacer el reenvío. ¿Qué puede pasar con este método? Que si la trama viene errónea, por ejemplo el CRC me da mal, ¿sí?, el conmutador, digamos, eso no lo detecta porque no lo está calculando, directamente la está reenviando a la trama. Entonces se reenvía la trama con CRC que pueden estar mal. En definitiva, de última, va a terminar la PC de destino descartando la trama, porque la PC de destino sí va a calcular CRC y si le vino mal va a tener que descartar. Pero el switch en este caso, digamos, se lava las manos y reenvía la trama, hace su trabajo lo más rápido posible y reenvía la trama. Después hay otra variante que es el cut-through, pero libre de fragmentos. Fragmento le llamamos a las tramas que son más pequeñas que 64 bytes.
¿Se acuerdan? Por el algoritmo CCMACD, la trama mínima tenía que tener 64 bytes. Si tiene menos de 64 bytes es porque es un fragmento de una colisión. A eso se refiere con fragmento. Si tiene menos de 64 bytes es porque no es una trama válida, sino que es una trama que sufrió una colisión. Entonces, el libre de fragmento lo que hace es asegurarse de que por lo menos la trama tenga 64 bytes. Si yo empiezo a leer y no llego, digamos, al byte 64, no reenvío esa trama, porque si no estaría reenviando basura. Y el método híbrido es un método entre el cut-through y el almacenamiento y reenvío. O sea, empieza funcionando en modo cut-through, ¿sí? O sea, el método de corte, pero si se detecta, digamos, que hay muchas tramas erróneas, el equipo automáticamente pasa al modo de almacenamiento y reenvío. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna Sí. pregunta? ¿No? Seguimos. Bueno, acá para hablar un poquito de las conexiones, cuando es full duplex, cuando no es full duplex, acuérdense que el UTP que se utiliza tiene 4 pares. En principio en 10 megabits y en 100 megabits se usan solamente 2. Se usa un par para transmitir y otro par para recibir. Entonces, por ejemplo, si yo me conecto a un hub, yo tengo un cable recto se llama, porque el transmisor va directo a la conexión del otro dispositivo y el receptor va directo. Pero internamente el equipo cruza para que el transmisor se conecte con el receptor de este lado, ¿sí? O sea, acá yo tendría un receptor, ¿sí? Y acá tendría un transmisor. Entonces, ahí tengo, digamos, una cruzada interna dentro del equipo, ¿sí? Fíjense que si yo quiero conectar, una PC con otra PC, como las PC no hacen ese cruce, tengo que yo manualmente cruzar el cable. Entonces tengo que armar lo que se conoce como un cable cruzado o crossover. Esto creo que habíamos hablado algo ya en comunicaciones, ¿se acuerdan? Entonces, este transmisor de acá tiene que terminar en el receptor de este otro lado. Entonces mi cable tiene que estar cruzado. Si acá el transmisor era el pin 1 y 2 y el receptor era el 3 y el 6, que son los pines que se utilizan de los 8 pares, de este lado voy a tener al revés. Voy a tener acá el 3 y el 6 y el 1 y el 2 acá. ¿Sí? Entonces cruzo el cable. ¿Ah? O sea, el 1 y el 2 de acá terminan acá, en el receptor. Y el 3 y el 6 que estaban acá en el receptor terminan de este otro lado en el transmisor. Bueno, al pedo me maté dibujando, si acá está. ¿Ven? Ahí está el cable cruzado, el crossover y el cable recto. Bueno, decíamos que al introducir los conmutadores o los switches y poder armar estas microsegmentaciones, donde ya una PC está conectada de manera directa al puerto de un switch, ya no me hace falta el CCMACD. Ahí directamente la PC conecta en modo full duplex, o sea, transmisión y recepción en simultáneo significa eso, ¿no es cierto? Obviamente que esto mejora notablemente el rendimiento de la red. ¿Sí? Obviamente también, si hay alguna PC que está en modo half duplex, no queda aislada. ¿Sí? Si está en modo half duplex, esa PC se va a conectar
en ese modo, o un segmento puede estar conectado en ese modo y va a poder comunicarse con el resto de la red normalmente, ¿sí? Solamente que además a una velocidad menos elevada. Vamos a borrar esto. Acá simplemente el gráfico muestra que, bueno, toda la lógica de detección de colisiones y de detectar cuando se está transmitiendo qué es lo que llega, qué es lo que se recibe, a ver si hay alguna colisión, todo eso en el modo full duplex no entra en funcionamiento. Es más sencillo. Bueno, ¿qué más tenemos? Gigabit y 10 gigabit, por lo general, o sea, gigabit puede ser half duplex, pero por lo general es 1 gigabit y 10 es full duplex, perdón, y 10 gigabit ya es full duplex, únicamente full duplex. ¿Ah? O sea, no hay variantes en half duplex. ¿Qué es un duplex mismatch que habla acá? Esto es peligroso para la red. Un duplex mismatch es cuando de un lado yo tengo la PC en modo full duplex, me sale muy fea la PC, supónganse que acá yo tengo full duplex, pero del otro lado, ya sea la otra PC o el propio conmutador, está en modo half, ¿sí? O sea, acá está en full y acá está en half. Eso me puede traer muchos errores en la transmisión, porque no están funcionando bajo el mismo protocolo, ¿sí? En full duplex no hay ninguna detección de colisiones, ningún control, simplemente se transmite y se recibe. Y de este lado yo tengo que ver si hay colisiones, si yo estoy transmitiendo y detecto que en el par receptor también estoy recibiendo, lo tomo como una colisión. Entonces, digamos, eso lleva, digamos, a una sobrecarga que, como están funcionando con lógicas diferentes, la transmisión se va a ver muy disminuida, ¿sí? Fíjense, acá dice, se producen pérdidas enormes de rendimiento hasta 100 veces menos de lo normal. O sea, si yo estoy trabajando en 100 megabits, mi enlace va a terminar trabajando a 1 megabit, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso tengo que evitar. ¿Cómo evito el duplex mismatch? El duplex mismatch lo tengo que evitar con por lo general es algo que no debería presentarse si yo estoy funcionando con la autonegociación. Creo que estaba por acá está, la autonegociación, ¿sí? La autonegociación automáticamente, como la palabra lo dice, negocia con el otro extremo en qué modo va a funcionar, si va a funcionar en full o si va a funcionar en half. Y también si va a ser control de flujo o no va a ser control de flujo, ¿sí? Entonces, la autonegociación negocia estos tres parámetros. Negocia velocidad, negocia duplex y negocia control de flujo, ¿sí? Son las tres cosas que pueden variar en una conexión Ethernet. ¿Verdad? Bien. El control de flujo por lo general siempre está desactivado en Ethernet. Es muy raro que esté activado, pero bueno, es un control de flujo que se implementa con un comando que se llama pause para que dentro de, digamos, hay una forma especial, digamos, de que un código dentro de los códigos que tiene el Ethernet de pausar, digamos, al emisor para detener cuando se está saturando, ¿no es cierto? Y pueda controlar justamente el flujo. Bien, entonces,
Ya hablamos del spanning tree, ya hablamos de los conmutadores, hablamos de cómo funcionan los conmutadores, de toda la lógica atrás de los conmutadores y de los puentes. Vimos vimos la trama Ethernet, vimos las variantes que tiene Ethernet, vimos las diferentes tecnologías que tiene. Dentro de eso tenemos la velocidad, tenemos el tipo de cable, tenemos si va a funcionar en full duplex o en half duplex, si va a tener control de flujo o no. A todo eso, además, le vamos a agregar otras dos cosas más, que son la agregación de enlace. Esto es un concepto, no lo vamos a ver muy en detalle, pero simplemente les comento que es el 802.3 AD. La agregación de enlace lo que me permite es juntar varios enlaces Ethernet como si fueran uno solo. O sea, lógicamente trabajan como uno, pero en realidad físicamente son varios enlaces trabajando en conjunto. Entonces yo puedo aumentar de esa manera el ancho de banda cuando me quedo corto, digamos, con algún enlace troncal, por más que nada. Yo lo puedo elevar el ancho de banda juntando, o sea, haciendo una agregación de enlaces con esta tecnología. Por ejemplo, puedo juntar 4 enlaces de gigabit y me quedo como si fuera uno solo de 4. ¿Ya? Eso es la agregación de enlaces del 802.3 AD. Fíjense acá, bueno, cómo se implementa la agregación de enlaces, por ejemplo, para un servidor, ¿sí? Que es donde concentra la mayor parte del tráfico, todas las PC queriendo acceder al servidor, y se puede llegar a transformar en un cuello de botella la conexión entre el servidor y el switch si yo no aumento el ancho de banda, ¿sí? Por ejemplo, con una agregación de enlaces. Entonces acá yo hago, por ejemplo, 3 enlaces de 10 megabits, me quedo con 60, ¿sí? En realidad son 10 más 10, porque es 10 para un lado y 10 para el otro. Eso lo toma como 10 más 10. ¿No? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, vamos a ver el último concepto entonces que decíamos al principio, es lo que nos estaba quedando pendiente de la capa 3, perdón, de la unidad 3, que son las redes locales virtuales o las VLANs. Esto es un agregado, así como vimos recién de los enlaces agregados, como vimos el spanning tree. Esto se agrega a la trama Ethernet una etiqueta que permite lógicamente segmentar las redes LAN como si fueran varias redes LAN. O sea, las llamamos LANs virtuales, VLANs. Esto genera, digamos, un mejor rendimiento en la red porque reduce el tráfico de broadcast, acota el tráfico de broadcast, mejora la gestión de la red y obviamente la seguridad, porque yo aíslo segmentos de red en diferentes LAN virtuales dependiendo de los usuarios o de la distribución física de los equipos, etcétera. Digamos. O sea, puedo tener más flexibilidad a la hora de diseñar mi red local con las VLANs, ¿sí? Porque yo puedo trasladar, puedo unir, por ejemplo, puedo decir que la PC1 y la PC2 que están en planta baja, junto con la PC3 y la PC4 que están en el primer piso, forman una LAN, por ejemplo, o una VLAN. Entonces las aíslo a esas 4 computadoras en una LAN virtual, ¿sí? Por más que estén conectadas al mismo dispositivo físico con el resto de las PC. ¿Por qué? Porque las separo lógicamente con estas LAN virtuales, agregando simplemente una etiqueta, y obviamente el conmutador, entendiendo de estas etiquetas, puede separar el tráfico de una red y de otra. Bueno, acá, ¿no es cierto?, una trama única, acá no hay nada, acá tengo un simple hub, no hay
no hay VLAN, no hay nada. Entonces una simple trama únicas, como es un hub, les va a llegar a todos los dispositivos. ¿Sí? Les llega a A, les llega a B, les llega a C. Si yo cambio este hub por un switch, esa trama únicas que va dirigida a la PC C, ¿le va a llegar al resto o no? ¿Qué le parece? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetirlo? Si yo cambio el hub por un switch, ¿qué va a pasar con la trama únicas? Esta, ¿le llega a todas las PC o le llega solamente al destino? Que en este caso es C. ¿Qué les parece? ¿Le llega o no le llega? ¿No sería solamente AC? ¿Por qué le Ya llega que solamente a C? ¿Por qué le redirige la llegaría señal. solamente? ¿Cómo? Le redirigiría la señal hacia C. ¿La señal o la trama? La trama, perdón. O sea, si yo pongo un conmutador acá en lugar del hub, el conmutador que tiene, digamos, tiene una lógica, ¿no es cierto? Funciona, lee la dirección MAC de destino y dice, busca en su tabla, y dice, esta trama va dirigida a C, entonces la envío solamente a C. ¿Sí? El hub no tiene toda esa lógica. El hub lo único que hace es lo que recibe por un puerto, lo reenvía por el resto. Es todo lo que hace. ¿Sí? Lo que recibe por un puerto, lo reenvía por el resto. Entonces, bueno, ya pasando este hub a un conmutador, yo ya tengo algo más de seguridad que con un hub, porque no le estoy reenviando la trama que iba dirigida a C, no la reenvío a todos, le reenvío solamente a C. ¿Sí? Si hay un broadcast, vamos a un broadcast ahora, si hay un broadcast, el broadcast llega a todos. ¿Sí? Una trama destinada a FF llega a todos. Si yo tengo un hub, ya el hub le mandaba a todos, así que lo mismo, digamos. Le manda a todos, sigue funcionando todo normal. Si hay un conmutador acá, ¿qué pasa? ¿Cambia algo con el broadcast? ¿No? ¿Sí? Si hay un conmutador no cambia nada con una trama de broadcast. Con una de unicast ya vimos que sí, pero con una de broadcast no va a cambiar nada porque el conmutador tiene que, como es una dirección de broadcast, le tiene que reenviar a todo, entonces manda por todos los puertos. O sea que para este tipo de tráfico de broadcast el conmutador funciona igual que con un hub. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se Sí. entiende. Bueno. Bueno, el consumo, digamos, del tráfico de broadcast es un tráfico que como le llega a todos, molesta a todos, ¿sí? Porque todos tienen que procesarlo. Ya vimos que con un hub, aunque no sea tráfico de broadcast, sea únicas, ya molesta también. Entonces, con un computador ya mejoramos algo. Ahora, supónganse que yo quiero dividir, lógicamente, como decíamos al principio. Quiero separar en más segmentos, no quiero tener uno solo. Entonces, el tráfico de broadcast ahí, depende de la cantidad de PC que tenga, va a generar una disminución del rendimiento por ese tipo de tráfico. Entonces, fíjense esta red ya un poquito más grande, una red de un campus con una LAN. Tengo las rojitas, son las PC de gestión, las azulcitas, las de docencia, tengo separado por áreas, ¿no es cierto? Dentro de mi campus, tengo diferentes usuarios, tengo una casa central acá, que es el departamento de informática, que es donde concentra todos los equipos. Entonces, si yo quiero tener separada la red, fíjense que yo tengo que poner un conmutador para cada una. Yo quiero, para el departamento de investigación, quiero tener una LAN. Entonces tengo que poner un conmutador
conectado a la casa, al troncal, digamos, para cada grupo de usuarios, ¿sí? Entonces en este caso voy a tener 3, porque tengo 3 grupos de usuarios, por 4, 5, porque es la cantidad de edificios que tengo, ¿sí? O sea que hagan 3 por 5, tengo 15 equipos acá, 15 conmutadores. Por más que acá yo tenga una sola PC, tengo que poner un equipo para esa PC, ¿sí? Se justificaría un poco más si hubiera por lo menos 10, 15 equipos, pero si hay uno solo, fíjense que tengo que poner un solo equipo para conectarlo al resto de la red, ¿sí? O si tengo 2 o 3, digamos. Queda muy subutilizado ese equipo. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Con el concepto de VLANs, ¿sí? Bueno, fíjense que acá yo tengo el tráfico, ¿sí? Tengo un router que me va a conectar a cada una de esas redes para que el tráfico pase de una red a la otra. Pero yo puedo simplificar la red, ¿sí? Creando VLANs. Entonces, el mismo equipo puede conectar diferentes grupos de usuarios. Yo le asigno a cada puerto una VLAN diferente, ¿sí? Entonces voy a tener, por ejemplo, un equipo separado en 2 VLANs, ¿sí? Digo, del puerto 1 al 8 es una VLAN, la VLAN roja, y de la puerto 9 a la 16 es la VLAN azul, ¿sí? O la VLAN 1 y la VLAN 2, ¿sí? No se maneja con colores, pero bueno, en realidad las etiquetas son números, ¿no es cierto? Son números de 12 bits, o sea que van de la 1 a la 2048, en realidad se ocupan de los 12 bits, se ocupan solamente 10, ¿sí? Perdón, se ocupan los 12 bits, son 2048 VLAN, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo yo podría hacer el rojo, bueno, la VLAN 1, la VLAN 2. Y interconectar esos equipos también con la VLAN 1 y la VLAN 2. Esto que está acá yo lo puedo concentrar en un solo enlace que se llama enlace troncal. Profe, Ahora vamos a ver. quedan 5 segundos. 2.